Tal. Esperamos que esta vez nos funcione. Algo pasó acá en el instituto en relación a la conexión. Así que bienvenidos, ¿sí? De a poco se van uniendo y vamos a ver el tema que hoy. Victoria, muchas gracias por estar presente. Doctor Vicente Sánchez, vamos a ver que rápidamente ya se unió. Ahora puede que sea el doctor Uvilla. Aún no está. Ahí volvimos. Ahí volvimos. Vamos a esperar que, ahora sí, esperar que se nos una el doctor Uvilla, que algo pasaba con su conexión. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Hay otras personas que incluso se están uniendo, pero hoy día al vivo lo vamos a hacer con usted. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias, Cristian, por la espera, pero a veces ya sabemos cómo es la tecnología. Y gracias a cada una de las personas que se están uniendo, porque vemos que hay mucho interés en conocer esto que hoy día estamos hablando de odontología biológica. Hoy en día me presento, soy el doctor Fernando Santana, director del Instituto Médico Integral Calevit. Nuestro concepto es justamente calidad de vida, energía, y en este concepto de integración, por supuesto que la boca cumple un rol tremendamente importante. Desde la dinastía Qin ya decían que muchas enfermedades comienzan por lo que nosotros introducimos en nuestra boca. Y si nosotros introducimos por la boca, en una boca sana, el intestino se nos olvida que comienza en la boca, y una buena masticación y una buena salud bucal desde la estética y desde la funcionalidad es básica. Así que hoy día vamos a conocer un tema realmente importante de estos nuevos conceptos que es la odontología biológica. Con ustedes el doctor Cristian Uvilla, él es especialista en periodoncia, diplomado de la medicina bioreguladora de sistema en la Universidad Mayor y miembro de la Academia Internacional de la Medicina Oral y Toxicología de Estados Unidos y certificado en la técnica de remoción segura de amalgamas de mercurio por la misma Academia IAMCHI, director técnico del Instituto Calevit. Y junto con él nos acompaña también hoy día el doctor y cirujano dentista Vicente Sánchez, especialista en rehabilitación oral y magíster en odontología de Chile, y también diplomado en medicina de bioreguladores de sistema y miembro de la Academia Internacional de Medicina Oral y Toxicología de Estados Unidos, y también certificado en técnicas de remoción segura de amalgama y de mercurio por la misma academia. Así que un gusto estar con ustedes. Cristian, si quieres dar un inicio de saludo frente al público, que también está muy importante hoy día de conocer este tema. Bueno, bienvenidos a todo el público que sigue a Calevit Chile. Estamos acá prestos para poder contestar las preguntas que también han mandado por interno en relación al tema que se va a hablar hoy día. Y bueno, nada, darles la bienvenida, los mismos saludos a Vicente, que bueno que está acá acompañándonos, y estamos prestos para iniciar. Muy bien, y también que el doctor Vicente Sánchez le dé un saludo a sus pacientes y a gente que está esperando. Así que, doctor Sánchez, bienvenido. Muchas gracias, doctor Santana, Cristian, por esta oportunidad justo de acercarnos un poquito más a nuestros pacientes que presentan esta inquietud y que entienden ya un poquito más que la boca no es solamente algo que se ve bonito y que se mastica, sino que es parte de la salud, la gente más y más se interioriza. Entonces, acá estamos súper entusiasmados de poder ayudar en este aspecto. Así que bienvenidos todos. Muy bien. Bueno, veo que incluso hay gente que se nos está uniendo de Ecuador, hay otra gente que se está uniendo también, por supuesto, acá de Chile, Argentina, así que bienvenido a cada uno de ustedes. Bueno, el tema que hoy día tenemos que conversar es justamente este concepto nuevo de odontología biológica. Cada vez la integración está siendo un tema importante en distintas especialidades y particularmente en la medicina y la odontología, donde entendemos que somos parte de un todo y no podemos ver las cosas aisladas, porque cuando atomizamos un elemento perdemos la visión de integración
y por supuesto qué está pasando con ese organismo. Yo quisiera preguntarle, Vicente, particularmente, ¿qué se entiende por esto de odontología biológica? ¿En qué sentido tiene hoy día, en una medicina del siglo XXI, este concepto de odontología con este apellido de odontología biológica? ¿Qué nos puedes decir? Sí. Mira, desde la perspectiva de lo que entre Cristian y yo hemos aprendido en nuestra formación con la academia, con la IAOMT, se habla de que la odontología biológica es más bien una filosofía de percibir y de concebir la profesión que es un poco más integrativa. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros finalmente en la práctica hacemos el mismo tipo de procedimientos o similar tipo de procedimientos que lo que hace la odontología convencional. Todos somos dentistas, todos sabemos hacer cierto tipo de cosas. Entonces, al incorporar esta visión o esta filosofía de una odontología biológica, sumamos un aspecto nuevo que tiene que ver con comenzar a considerar de qué manera lo que está ocurriendo en la boca repercute en la salud de la persona y viceversa, de qué manera la salud de esta persona va a estar manifestándose en la boca. Y estos empiezan a aparecer temas curiosos porque incluso desde nuestra formación general en la escuela, nos hablaban de que en la boca podemos ver manifestaciones tempranas mucho antes de lo que pudiera manifestarse en otras partes del cuerpo. Ya cierto enrojecimiento de las encías, la textura de la lengua, las mejillas, ya nos podrían estar indicando deficiencias nutricionales, ciertas enfermedades ocultas, mucho antes de que esto se manifieste. Pero la verdad es que en la formación general eso se toca muy someramente. Yo diría que desde lo que es la odontología biológica, el realmente considerar a la boca, como tan bien tú lo dijiste, Fernando, como el primer punto de entrada del tracto digestivo, ya nos está dando esta visión de entender es parte de un todo y manifiesta mucho más de lo que nosotros creemos. Entonces, más concreto, la odontología biológica toca aspectos adicionales, como por ejemplo, pensamos en la influencia de la nutrición de la persona en cuanto a lo que se está manifestando en su salud bucal. Pensamos cuál es el efecto de la presencia de ciertas toxinas que pueden haber en boca, tanto consecuencia de los mismos procedimientos que nosotros hacemos al usar metales pesados como el mercurio que tanto hemos hablado y otros tipos de metales, pero también otro tipo de materiales al hacer restauraciones, reconstrucciones, implantes y muchas cosas, podemos estar introduciendo elementos que tengan un efecto nocivo con el cuerpo y que no se queda solamente en la boca, sino que van a repercutir a todo nivel del sistema. Y ahí es donde entran conceptos como lo que son las infecciones ocultas o inflamación oculta, desde los tratamientos de conducto, la periodoncia, las famosas cavitaciones óseas, ¿cierto? Entonces, la visión de la odontología biológica va a buscar eso y lo va a ir a conectar con el estilo de vida de la persona. Y a esto yo sumaría que nuestra visión particular de Calevit es que nosotros lo hacemos también muy integrado con el trabajo de la nutricionista, del médico, además de la odontología, para entender realmente cómo es que el metabolismo y la nutrición de esa persona también va a estar influyendo en la manera como responde esa boca. Si quieren poner un implante, quieren tratar caries, quieren mejorar la condición de sus encías, pues hay que comenzar desde temas tan cotidianos como es la alimentación. Entonces, yo te diría que la odontología biológica termina siendo como la integración final de todos estos aspectos llevados a la odontología. Entendiendo un poquito para el público, odontología biológica en sí no es una especialidad odontológica, sino que es un plus que al odontólogo, es decir, al odontólogo periodoncista, al odontólogo que se dedica a la rehabilitación o a lo mejor un ortodoncista, le da una visión de mucho más integración, donde ese odontólogo, por lo que estoy entendiendo, quiere ir como a los orígenes de las causas y no solamente un tratamiento sintomático. Un poco lo que ocurre en medicina, la medicina funcional, ¿no? O esta odontología funcional donde distintas especialidades
podrían un endocrinólogo ser un médico funcional, un nutriólogo un médico funcional, un internista un médico funcional, donde vamos a integrar con el afán de darle mayor cantidad de herramientas al organismo para que ese organismo también tenga las capacidades de reparación en un momento determinado y no solo ver un tratamiento, puede que a lo mejor, ¿no es cierto?, un tratamiento donde una carie ya no es una enfermedad, sino que la carie es un síntoma de un conjunto de distintos factores que de alguna manera el odontólogo funcional sí tiene sentido. Por lo tanto, veo que el odontólogo funcional es el médico que de alguna manera va a tener una visión integral donde va a trabajar en un órgano, en un sistema bucal, pero toma en cuenta la totalidad. Me queda muy claro ese concepto. Y en ese sentido, doctor Uvilla, entonces, ¿qué diferencia existiría entre una consulta odontológica convencional, por ejemplo, de tu especialidad como periodoncia, a una consulta de un periodoncista y que además tiene este plus de ser un odontólogo biológico? Bueno, gracias, doctor Santana, por la pregunta. Gracias, Vicente. Comparto absolutamente todo lo que el doctor Vicente Sánchez nos ha explicado en lo que es esta visión de odontología biológica, que finalmente esta odontología biológica se enmarca dentro de lo que nosotros como instituto promulgamos y que ya se está dando en otras partes del mundo, como lo es una medicina de longevidad saludable. Y la medicina de longevidad saludable justamente apuesta a que las personas vivamos más tiempo, pero en buenas condiciones de salud, con una buena calidad de vida. Y la salud de la boca influye mucho en esta calidad de vida, que no está tomada en cuenta. Las estadísticas, la verdad que son bastante no muy alentadoras, ya que la mitad de la población mundial al menos tiene un diente con tratamiento de conducto infectado. Y además, casi más del 60% de la población mundial tiene alguna forma de enfermedad de las encías, siendo la periodontitis severa ya afectando a más del 12% de la población. Y si sabemos las implicancias que también, como decía Vicente, que esto tiene en la salud de la persona y viceversa, estamos viendo que esta pandemia de enfermedades metabólicas, como lo hemos visto en otros episodios en vivo, finalmente va a repercutir en la salud bucal y la salud bucal en esta salud metabólica que no hay en la población. Entonces, justamente por eso, y antes de seguir avanzando, recordarle al público que estamos en este episodio en vivo de la serie Medicina y Odontología Biológica, y el tema es cómo es una consulta de odontología biológica. Esto se va a transmitir en YouTube para que también puedan ver los otros episodios de Medicina Odontológica. No se olviden de seguir en YouTube a Calevit Chile y también va a quedar grabado en el Instagram, ¿sí? Pero es mucho más cómodo después también verlo en el YouTube. Además, antes de proseguir, quiero recordarles que si tienen preguntas, pueden dejarlas en el globito que sale con el signo de interrogación para que también nos sea más fácil poder verlas y responderlas. Entonces, en realidad, la consulta de odontología biológica en relación a una consulta de odontología convencional no tendría por qué ser muy diferente. Sin embargo, como los pacientes y el público que puede estar escuchando ahora, cuando vienen a una consulta nuestra y quizás de otros odontólogos biológicos en Chile o en el mundo, nosotros vamos a comenzar siempre preguntándole al paciente, en realidad, bueno, primero saber por qué viene, cuál es el motivo principal de su consulta, qué lo aqueja, pero también nos vamos a interesar por saber qué actividades realiza en el día a día, cuántas horas pasa sentado, nació por parto natural o por cesárea, hace ejercicio o no hace ejercicio, se ha caído alguna vez y ha sufrido un golpe fuerte en alguna parte del cuerpo, qué medicamentos está tomando, qué enfermedades ha tenido, qué operaciones ha tenido en su cuerpo, no sé si ya lo dije, sus padres, qué estado de salud tienen, tiene hijos, no tiene hijos, tiene pareja, esposo, esposa, está casado, los hábitos que tiene. Y la verdad que estamos viendo que es casi como una consulta médica, pero cuando nosotros estamos en el pregrado,
en el pregrado de odontología, cuando nos formamos todos antes de la especialidad, es así como nos hacen tomar las historias clínicas. Y son largas. Y nosotros después tenemos que presentar el caso del paciente con todos esos antecedentes. Entonces, si ustedes me preguntan cuál es la diferencia entre una consulta de odontología biológica con una convencional, en realidad no debería haber diferencia. El problema es que no sé si alguna de las personas que están escuchando acá y puede levantar la mano, dígame qué odontólogo le pregunta todas las cosas que yo les estoy contando en este momento. Y finalmente, quizá por ahí se me está escapando algo, además, ¿qué suplementos está tomando? Porque también es importante saber qué suplementos está tomando, no solamente los medicamentos, las alergias, las reacciones, qué tipo de alimentación está llevando, porque eso también influye mucho en el plan de tratamiento y en buscar el origen de la enfermedad. Porque finalmente, lo que nosotros, muy bien dice Nelly, que ninguno le pregunta eso, Janet también dice que ninguno. Por favor, dígame, ¿qué odontólogo a alguno del público que está presente les ha preguntado esto? Y hasta ahora todo el mundo dice ninguno. Pero, o sea, eso se ve en el pregrado. ¿Y qué está pasando con la odontología? ¿Por qué no se hace una historia clínica, una anamnesis, una primera consulta, donde después de todas estas preguntas, recién le vamos a preguntar por los antecedentes odontológicos? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al dentista? ¿Te han hecho alguna extracción de algún diente de la boca? ¿Qué tipo de cepillo de dientes usas? ¿Tienes sensibilidad? Etcétera. Y recién ahí, y solo ahí, ahora vamos a pasar a sentarnos al sillón odontológico y vamos a empezar con el examen de la boca. Y ese examen de la boca comienza palpando los tejidos blandos, palpando los músculos masticadores que están en el cuello, que están en la cabeza, en el cráneo, viendo cómo es la mordida, cómo muerde, viendo el estado de la lengua, el estado de las mejillas, el estado de los labios, el estado del piso de la boca, del paladar, de la garganta. Y recién después vamos a mirar las encías, a ver si están sangrando, si están inflamadas, si hay surcos profundos. Y de ahí vamos a ver diente por diente. ¿Cómo vienen los dientes? ¿Qué restauraciones tiene? Tiene restauraciones de metal, tiene restauraciones de resina, tiene caries. Y finalmente, después de recolectar toda esta información, finalmente nosotros vamos a poder hacer algún tipo de diagnóstico presuntivo que después vamos a confirmar con los exámenes radiográficos que vamos a pedir, además de que vamos a pedir también exámenes básicos de laboratorio, análisis clínico y otros, dependiendo de la información que yo haya captado de esta historia clínica que yo le he hecho al paciente. Y una vez que tenemos armado este diagnóstico, vamos a tratar de ir a las causas primarias que han dado resultado de que tenga caries, alteraciones en la mordida, dolores en la articulación de la mandíbula con el cráneo, por qué están las encías inflamadas, por qué ha perdido encía, por qué ha perdido dientes. La verdad es que es harto complejo, en realidad, este abordaje, pero reitero, no es tan distinto a lo que uno ve en el pregrado, pero acá uno quiere ir más allá, quiere ir a la causa. Cristian, muy agradecido por la respuesta, porque la verdad que escuchándote es una verdadera historia clínica médica completa de las que se hacían antes, porque lo que tú relatas en odontología también ocurre hoy en medicina. Es decir, tampoco, ¿no es cierto?, se da el tiempo para preguntar todos esos momentos, porque pareciera que el tiempo es oro. Y no es que el tiempo nos sobre, sino que es justamente dedicarle ese tiempo a ese paciente, porque cada respuesta que el paciente te da tiene un sentido terapéutico. No es que preguntes solamente por preguntar o vas a hacer una psicoterapia si tú encuentras alto nivel de estrés. Es ver de qué manera ese estrés va a afectar la parte biológica, va a afectar tu inmunidad, va a afectar el metabolismo. Es decir, hoy día, yo he ido muchas veces al odontólogo, ahora me atiendo con ustedes. Vicente me removió aproximadamente 4 o 5 amalgamas en forma segura, porque pareciera que hubo una generación que la boca era como un elemento que había que pavimentar. Y yo me recuerdo haber tenido 7, 8 y yo abría mi boca y era ploma. Es decir, el nivel de mercurio intoxicado que en ese momento tenía posiblemente empezó a afectar tempranamente en algunas reacciones metabólicas, pero gracias que conocí esto. Y lo mismo que llegué a conocer a Cristian Uvilla después de haber pasado por muchos periodistas, incluso profesores de la universidad,
lo reconozco, perdona Cristian que lo diga acá, porque realmente pareciera que era normal sangrar porque de alguna manera me estaba pasando en forma adecuada el hilo dental. Y cuando yo iba a los sillones, en sus clínicas privadas, los profesores nunca me preguntaron esto, simplemente es, ¿tienes dolor? ¿Dónde te duele? ¿Dónde sangras? Abre la boca y ven a verme en 15 días más porque vamos a seguir el control. Y posiblemente incluso recibí antibióticos por haber tenido una periodoncia y nunca me hicieron un estudio completo como hoy día conozco esto de la sonda Florida y ver a través de un computador cómo tengo mis sacos, o el estudio que me hizo Vicente en relación a metales pesados y en forma segura me removió también las amalgamas preparando este terreno. Es decir, lo que ustedes ven en odontología, nosotros lo vemos a diario en medicina, porque el médico se ha especializado tanto que el que ve tiroides no puede ver de alguna manera gónadas, y el que ve nutrición no ve inmunidad, y el que ve alergias no ve de alguna manera la parte nutricional, etcétera. No es que de alguna manera el especialista lo necesitamos, pero hoy día una buena historia clínica, la clínica es soberana para poder llegar a un diagnóstico clínico y tú darle a entender a ese paciente que todo tiene sentido y por algo se están comiendo un tipo de alimento, otro alimento, por ciertos mecanismos regulatorios del organismo. Y entonces, en ese contexto, Vicente, ¿qué procedimientos diferentes hay entre un odontólogo convencional que la verdad que no es que no sepa que esto que ustedes están preguntando es importante, porque yo creo que saben que es importante? El problema que te dicen es que no tenemos tiempo en la consulta. Por supuesto que si yo hago una consulta de 10, 15 minutos y tengo 4, 5, 7 personas esperando, por supuesto que no tenemos tiempo. Pero eso no es excusa. El tiempo, todo el tiempo necesario se lo merece ese paciente que muchas veces va de consulta en consulta. Entonces, en ese contexto, ¿qué procedimientos diferentes puede hacer un odontólogo biológico a un odontólogo convencional, por ejemplo, en tu misma especialidad? Vale. Si me remito a mi área de especialidad, para las personas que no sepan, yo soy rehabilitador oral. Mi área de especialidad se encarga, digamos, someramente de lo que implica la reconstrucción de los dientes. Cuando hay caries, cuando hay pérdida de dientes, cuando hay fracturas, cuando queremos hacer incluso reconstrucciones estéticas o corregir la posición de la mordida. Perdón, después de haber estabilizado esa mandíbula, esas articulaciones, y queremos encontrar una nueva forma de que la persona tenga su dentadura completa, sana, íntegra, que resista la masticación y cambiar esa forma, mi área de especialidad es un poco la que se encarga de eso, junto con el trabajo del doctor Cristian Uvilla, que es del área de especialidad de periodoncia, del implantólogo, el endodoncista, etc. En mi área, yo diría que lo más significativo que yo hago diferente hoy en día a como lo hacía tal vez 5 o 10 años atrás, es que hoy en día para mí todo es libre de metal, absolutamente. Y yo diría que mi práctica está dedicada en un 70% a la remoción segura de las restauraciones de amalgama, que ya, o sea, esto es indiscutible, que son una toxina, es una fuente de toxicidad tremenda que está presente en la boca de las personas. Estamos constantemente inhalando ese gas de mercurio que en el 80% se va a estar absorbiendo por vía respiratoria. Es una fuente de toxicidad para la persona, para la gente que está a su alrededor, para mí como dentista, para mi asistente, y que cada vez que la persona se cepilla, come, toma algo caliente o frío, mastica, aprieta los dientes o lo que sea, o le hacen una limpieza, incluso se cepilla los dientes, va a estar liberando una pequeña cantidad mayor de ese mercurio que lo va a estar inhalando. Y si a eso le sumamos además que gracias a que nosotros seguimos este protocolo de remoción segura, nosotros también nos preocupamos de que ese mercurio que va a estar saliendo de la boca de la persona no caiga al alcantarillado público, que también es un tremendo tema. O sea, el mercurio, la contaminación de mercurio en el medio ambiente es gigantesca. Está absolutamente en todas partes, absolutamente en todas partes. Si yo no tengo mercurio en mi boca por las amalgamas,
lo estoy recibiendo de algún lado, de la comida y del agua, del aire. Si es que hay una oficina, ojo con esto, si es que hay una oficina de odontología en el edificio donde trabajo o donde paso gran tiempo, estoy respirando mercurio. Sobre todo acá en Chile, donde lamentablemente, no sé, Cristian, después tú me corriges, no sé si seremos 3 o 4 oficinas que con suerte hacen retiro seguro de amalgama. Todo el resto, desgastar las amalgamas así nomás, y ese vapor se libera, el vapor de mercurio no desaparece después. Ese vapor de mercurio se va por la ventilación y finalmente se distribuye por toda la oficina y todo el piso de donde está esa oficina. Y lo que se va por el drenaje del alcantarillado termina acumulándose en todos los sistemas de agua que finalmente, de una u otra manera, terminan en los océanos, en los mares, en el agua de regadío y así continúa el ciclo. Nosotros, que sí seguimos el protocolo de remoción segura, entendemos que tengo que proteger al paciente, me quiero proteger yo, quiero proteger a mi asistente y a todas las personas que están en ese piso. Entonces, tomamos todas las medidas de seguridad. Y no quiero que ese mercurio se vaya por el drenaje, porque tampoco quiero que siga acumulándose en el sistema público de agua. Adicionalmente a eso, que ya es un gran tema, implica hacer todas las maniobras de mi especialidad de reconstrucción y de rehabilitación con elementos que no sean metálicos. ¿Por qué? Porque los metales se corroen, porque los metales van a estar liberando partículas en nuestro organismo, se acumulan en tejidos, van a ir acumulando el efecto de oxidación y de alteración de partículas y al estrés oxidativo que ya sabemos nosotros porque integramos conceptos de la medicina también, que esas son las reales causas del daño de tejido que lleva a las enfermedades crónicas. Entonces, quiero sacar metales de la boca de las personas y darle alternativas libres de metal. Usamos resinas que también sean libres del flúor. Eso es otro de los grandes temas que también hacemos. No utilizamos flúor porque es una toxina. Utilizamos cerámicas también, que igualmente no contienen metal, son inertes. Y, por ejemplo, en el área de especialidad ya de la implantología, para reponer dientes que faltan, nosotros, siempre que sea posible, vamos a estar optando por el uso de implantes no metálicos que son en base a cerámica, particularmente de circonia. Siempre con este concepto de el metal se corroe, el metal se oxida, contribuye con el estrés oxidativo y el deterioro de la salud a largo plazo. Y esto lo recalco, ¿por qué? Porque nunca va a existir un estudio que me diga, me puse una amalgama y me enfermé. No, no es a corto plazo. Me puse una amalgama hace 20, 30 años y hoy en día, sumado con todas las otras cosas de mi estilo de vida, de alimentación, estrés y falta de nutrientes, mi enfermedad se ha manifestado. Por eso es que nuestro abordaje es integrativo y por lo menos desde lo que es odontología lo tomamos así. Excelente, excelente, Vicente. Ahora, tomando un poquito tus palabras, justamente hoy en día, digamos, tal como lo dijo el doctor Ubilla, si bien es cierto, estamos viviendo aparentemente un poco más, hoy día el promedio de la mujer podría ser 84, 86 años, el hombre 78, 80, dependiendo un poco de los países, pero este concepto de longevidad saludable, es decir, no queremos vivir más, sino que queremos vivir en mejores condiciones, es decir, agrégale vida a tu vida más que agregar años directamente a la vida, que este es el concepto de longevidad. Y ahí sabemos que en Chile hay un promedio aproximadamente entre 11 a 13 años de invalidez, donde las enfermedades cardiovasculares severas, donde las enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, para qué decir el cáncer, cada vez van en aumento. Y ahí es donde tú decías, es decir, si de alguna manera el avance de este concepto de longevidad saludable y le da mucha importancia a conceptos de nuevos elementos como es la senescencia celular, es decir, aquellas células que se le olvida morir y que están produciendo una cantidad enorme de citoquinas inflamatorias, son conceptos relativamente nuevos de la última década. Y si nosotros seguimos usando un metal pesado, mercurio, que no sé cuánto tiempo lleva en el uso odontológico,
pero posiblemente más de 50 o 60 años lleva usándose el mercurio. ¿Cómo podemos seguir usando técnicas de hace 50, 60 años y que no va a la par o al avance de conceptos de la medicina más actual y moderna? Y seguimos diciendo, las amalgamas no nos hacen daño. Dime de alguna manera qué trabajo hay en relación a senescencia celular, qué trabajo hay en relación a células madres que no son capaces de replicarse. No hay ninguno. Entonces, si yo de alguna manera atomizo y tengo un pensamiento simplista en que te puse la amalgama, no te duele y lo único claro que tengo es que esa amalgama va a estar posiblemente 140, 150 años desprendiéndose vapor, es decir, estamos atrasados en este concepto de integridad. Y en ese concepto, ¿no es cierto, doctor Uvilla, que entendemos esta dinámica sistémica integral, donde la parte metabólica, la parte inmunológica, con esa historia clínica tan preciosa, diría yo, detallada, que ojalá lo pudieran hacer no solamente los odontólogos, y no solamente ellos, sino que los médicos. Y no hay excusa para decir es que no hay tiempo, porque ustedes también podrían decir no hay tiempo y le damos 10 minutos, 15 minutos a la paciente y se dedican a todo ese interrogatorio y después tienen que ver a lo que viene el paciente, que es la boca. En ese contexto, ¿qué relación hay al concepto inmunometabólico y esta visión más sistémica de la odontología biológica? Bueno, justamente nosotros como odontólogos, en realidad nosotros tenemos una vocación de sanar en el fondo, de acompañar a la persona en su proceso de sanación. Para eso es importante que el otro acepte y quiera. Y justamente por eso nosotros como médicos que estamos especializados en el sistema estomatognático, que es el órgano de la masticación, en la cual tenemos la boca, los músculos, los dientes, las encías, la lengua, etc. Nuestro objetivo último es la salud del paciente, la salud óptima, o esa longevidad que el doctor Santana está hablando. Por eso es que nosotros, cuando vemos al paciente, vemos a la persona entera y nos preocupamos de que alcance ese objetivo de salud y no nos quedamos en la visión miope de nuestra habilidad específica. Como dice el doctor Augusto Cura, nosotros no somos dientistas. Es más, deberíamos tener otro nombre en la profesión. Debería ser el nombre estomatología, porque nos dedicamos a la primera parte del tubo digestivo y las implicancias que tiene esto en la salud sistémica. Entonces, de alguna manera, la boca es muy fácil, es una parte del cuerpo muy voluble que puede recibir muchas agresiones, principalmente el desequilibrio de la flora bucal. Siempre estamos oyendo hablar de la flora intestinal y la gente toma probióticos y come probióticos y todo el asunto, pero finalmente eso también cae, como todo, píldora mágica, no cae dentro de un contexto que tiene que ser un contexto de salud integral. Y dentro de este contexto de salud integral, la gente tiene un desequilibrio, yo diría más del 80% de la población, un desequilibrio de la flora bucal. Y este desequilibrio de la flora bucal va a estar dado porque mi terreno biológico no tiene la capacidad de modular esa flora bucal. Entonces, esa disbiosis de la flora bucal, es decir, ese desequilibrio de los microorganismos en la boca por un terreno biológico mío que no tiene la capacidad de modularlo, va a terminar provocando enfermedad y se transforma en un círculo vicioso, porque esa disbiosis bucal va a atacar mis dientes, mis encías principalmente, y ese diente y encía no tiene la capacidad de defenderse adecuadamente porque no tiene los nutrientes para poder hacer respuesta frente a ese desequilibrio bacteriano. Entonces vienen las caries, las enfermedades de las encías, las cavitaciones que algunos de los pacientes ya saben lo que son, que están viendo acá y que en otro momento, en un episodio futuro, iremos más a profundidad. Entonces caemos en un círculo vicioso porque finalmente las caries se les ponen tapaduras, calces o empastes. Eso no es ir a la causa, eso solamente es tratar el síntoma. Tenemos que ir a cuál es la causa primaria de la caries y esa es la preocupación última de nosotros como odontólogo biológico. Y muchas veces esa causa primaria de la caries de esa persona está justamente en una disfunción inmunometabólica, porque el metabolismo no está divorciado de la inmunidad.
De repente vemos hoy día todo un movimiento keto, cetogénico, y la gente haciendo dietas low carb y metabólico, pero ojo, eso tiene que ir en consonancia con la flexibilidad también inmunológica, no solamente metabólica. Y justamente el buscar una flexibilidad inmunológica tiene que ver con comprender la capacidad que yo tengo para volver a modular con mi sistema inmune a volver a tener una flora equilibrada. Y esa flora desequilibrada también va a afectar la encía y va a producir la pérdida del hueso que sostiene la encía y vamos a tener la gingivitis, el sangrado de la encía, y no es normal que la encía sangre. Cuando una persona le sangran las encías porque piensa que se cepilló muy fuerte, no, es que se cepilló tan fuerte que llegó hasta esa encía que estaba inflamada oculta y le sangró. Y justamente eso es un signo de alerta de que existe una enfermedad de las encías que es más prevalente de lo que nosotros podemos pensar y va a tener profundas implicancias en cómo ese paciente pueda a futuro o no tan futuro desarrollar una enfermedad autoinmune o una enfermedad neurodegenerativa, siendo las más principales involucradas y más estudiadas la enfermedad de Alzheimer por una periodontitis no tratada o la enfermedad también la artritis reumatoidea, porque recién se están viendo, pero los mecanismos que dan origen a esas enfermedades tranquilamente pueden dar origen a otras enfermedades autoinmunes. El problema es que no se está estudiando simplemente. Pero eso es un poco lo que quería como respondiendo a la pregunta y la verdad es que hay mucho más. Podemos hablar de las vitaminas liposolubles, pero antes de avanzar y dar pie a que el doctor haga una pregunta o alguna acotación de Vicente, quiero recordarle a nuestro público que estamos hablando de cómo es una consulta de odontología biológica. Y si quieren tener más información del tema, pueden suscribirse también a nuestro canal de YouTube, donde están subidos todos los videos de la serie de medicina y odontología biológica, pero también de salud metabólica, nutrición cetogénica, salud autoinmune. Todo eso lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Calevit Chile. Y si tienen preguntas en relación al tema que estamos conversando hoy día, por favor, pónganlas en el globito que sale con el signo de interrogación para poder nosotros verla y poderla contestar. Ya que se la dejan en el chat, se van perdiendo. Gracias, doctor Uvilla. Me recuerda todo eso de la inmunidad en relación a que vemos en medicina este concepto del intestino hiperpermeable, ¿no? Donde las uniones estrechas entre célula y célula ya empiezan a estar muy amplias y entran muchas partículas, virus, bacterias, por ejemplo, por efecto del gluten, por ejemplo, comida procesada, el exceso de carbohidratos, el azúcar, todo aquello que va a alterar esa permeabilidad a nivel intestinal. Entonces esa permeabilidad también puede existir a nivel de una mucosa bucal hiperpermeable o a lo mejor también en un diente hiperpermeable, donde a lo mejor me hice un tratamiento de conducto y sabemos que el diente es un órgano que necesita vida y posiblemente tiene efecto. Ahora, en ese contexto hay algunas preguntas que han llegado. Uno que ya Vicente nos respondió en relación a qué daño provocan las amalgamas, y luego hay un concepto nuevo que yo lo estoy conociendo hace muy poco tiempo, una pequeña pregunta que dice, ¿qué es esto de las cavitaciones en huesos maxilares? No sé quién de los dos quisiera responder eso, que llegó esta pregunta. Puede comenzar Vicente. Sí, claro. Mira, para empezar, no es un concepto nuevo. Es un concepto, de hecho, que se habla en la odontología desde hace, o sea, muy, muy antiguo, que lamentablemente, por algún motivo, nunca lo he visto en la clínica como un cotidiano. Es decir, no es un concepto, si bien existe desde hace muchos años, no está interiorizado. Y a tal punto de que hoy en día, a la mayoría de los dentistas que tú les preguntes, te van a decir, no, eso, no sé, algo nuevo que inventaron. No, no es cierto. Estamos hablando de literales, pequeños espacios vacíos que van a formarse en el interior de un hueso. Entendamos que estamos hablando obviamente de los huesos maxilares, maxilar y mandíbula. Esto puede ser mucho más frecuente en los sitios donde se han extraído, se han sacado las muelas del juicio, los terceros molares, porque en el momento en que se saca este diente, el procedimiento convencional es que
en el fondo se sacó el diente, se raspa un poquitito, se sutura y se forma un coágulo y eso después cicatriza. ¿Qué pasa? Si no hubo una adecuada limpieza del interior de ese espacio donde se sacó el diente, del hueso por el interior, si no se raspa muy bien para sacar todos los restos de lo que llamamos el ligamento periodontal, que es lo que afirma el diente, es decir, sacamos el diente, si ya no hay diente, tenemos que raspar todos esos restos de tejido que afirmaba al diente, porque si permanecen en su interior y eso cicatriza y cierra, ahí hay un posible, primero, un posible foco, un reservorio de microorganismos y cierto tipo de tejido que no va a permitir que se forme un nuevo hueso, sino que van a permitir que permanezcan y que empiecen a formarse estos espacios vacíos. Entonces, esos literales espacios vacíos son reservorios de microorganismos y son potenciales sitios de necrosis, de donde efectivamente las células pueden morir y convertirse en un foco de inflamación e infección constante que muchas veces puede ser silencioso y que los vamos a detectar solamente con una acabada historia clínica y con exámenes muy elaborados, un cone beam, el escáner en 3 dimensiones y un análisis un poco más elaborado de eso, pero que en ciertas ocasiones puede dar un síndrome y un cuadro clínico que se conoce con las siglas en inglés, que es NICO, que tiene que ver con la neuralgia asociada a estas cavitaciones orales y que sobre todo en los sectores de mandíbula implica que la presencia de estos sitios de necrosis, de estos pequeños focos, va a estar produciendo esta inflamación constante que va a afectar e inflamar al nervio, sobre todo en la región de la mandíbula, y que va a producir dolor neurálgico, dolor de origen nervioso, pero irradiado en toda la región. El paciente no lo va a sentir ahí, lo va a sentir en su cara y lo va a sentir en distintos aspectos. Y no va a estar originado en un dolor en la piel, que puede ser donde él tal vez lo sienta, sino que puede ser este foco inflamatorio necrótico oculto en el interior del hueso. Y todo tal vez porque no se tomaron las medidas adecuadas al momento de hacer una exodoncia, la extracción de un diente. Entonces, nuevamente, ¿qué hacemos desde la odontología biológica? Bueno, primero desde lo preventivo, cuando hay que extraer un diente, sobre todo una muela del juicio, hacemos toda una limpieza y un raspado muy acabado de esa cavidad y luego en algunos sitios también se hace una desinfección un poco más avanzada con ozono, aunque sabemos que ese no es el requisito. El verdadero requisito es luego aportar un elemento que permita la cicatrización no desde un vacío, no que se forme un espacio vacío, sino rellenar esa cavidad. Y hoy en día utilizamos lo que se conoce como el plasma rico en fibrina, que finalmente se toma de la sangre del mismo paciente, se toman estas proteínas que van a guiar la formación del hueso para que no quede nunca ese espacio vacío en el interior. Y nosotros aplicamos ese tipo de protocolo y procedimientos para todas las extracciones que se hacen en Calevit. Y desde lo que es la odontología biológica, sabemos que eso es el protocolo considerado biológico. ¿Okay? Además, también vamos a ir a buscar estas infecciones ocultas, estos posibles focos, dependiendo de la historia del paciente, dependiendo de los antecedentes de cuando se ha hecho extracciones, sobre todo extracciones de muelas del juicio, pero pueden haber otras condiciones también que nosotros vamos a estar ahí preguntando en esa sesión tan acabada que contaba Cristian. Excelente la respuesta y muy completa, Vicente. Y en relación a eso, dos preguntas, doctor Uvilla, que es, ¿qué exámenes y si el odontólogo biológico solicita exámenes a su paciente, qué tipo de exámenes? Y voy a hacer una pregunta que queda acá, no la entiendo mucho, no es mi área, pero dice, aparte de los exámenes generales, ¿qué examen y análisis de hacer para no seguir dependiendo de Salvador Itriago, que dice que se demora hasta 5 meses de espera? No sé quién es ese señor Salvador Itriago y por qué tiene que tener tanta espera y qué pasa en relación a eso. Esa pregunta llegó. Bueno, el doctor Salvador Itriago es un médico especialista en imagenología, todo lo que tiene que ver con resonancia magnética e interpretación de imágenes, y él es uno de los pioneros de interpretar en las radiografías, mejor dicho, en las tomografías de los maxilares por la técnica denominada cone beam, de poder detectar estas cavitaciones
y señalar que efectivamente estas cavitaciones están ahí. Ahora, frente a la pregunta de la persona que dice que qué hacer si no contáramos con él, porque hay como que podría ser que uno podría pensar que es como el único que está viendo y detectando estas cavitaciones en estos combing, debo decirle que la ayuda del doctor Salvador Etriago es tremenda, pero nosotros no necesariamente vamos a depender de esa interpretación de segunda opinión para poder sospechar en dónde puede haber una cavitación o no. Porque en el COMBIN, cuando lo navegan nuestros cirujanos, y nosotros en Calevi trabajamos, la odontología biológica la trabajamos igual con un equipo de especialistas que es experto además en su área, y que bajo este paraguas de odontología biológica, estamos trabajando en conjunto para poder estos cirujanos navegar ellos mismos en el COMBIN, y como ya tienen esta visión, estas lesiones de cavitación nos las informan a nosotros, e incluso ellos están contrastando las tomografías del doctor Itriago con las tomografías que se les manda, y estamos viendo si efectivamente también pueden detectarlas. Nuestros cirujanos, que son especialistas en cirugía maxilofacial, en implantología, ellos han visto las cavitaciones ya en tomografías e incluso en cirugías, pero los informes radiográficos de los especialistas acá no las reportan, pero se ven. Y tenemos la ventaja de que en ese sentido, nuestros cirujanos, implantólogos y maxilofaciales, creen y han adherido a este concepto, han revisado la evidencia científica, y si nosotros no tenemos un informe de segunda opinión del doctor Itriago, la verdad que no me preocupa mucho, porque nuestros cirujanos están capacitados para navegar con programas especiales, buscar esas cavitaciones y en base a historia clínica también, finalmente poder tratarlas. Y quería hacer un pequeño alcance, que debo decirlo, es que el concepto de lo que se pone en el alvéolo de relleno es un concentrado plaquetario denominado fibrina rica en plaquetas. Eso es lo importante. Fibrina rica en plaquetas, y cuando los pacientes lean estos informes de segunda opinión, no se confundan, el término apropiado es fibrina rica en plaquetas. De repente nos mareamos con tanta cosa que nos llega, pero la traducción correcta es así. Porque lo que el doctor Sánchez explicaba es que cuando se hace la extracción del diente, o se limpia la cavitación, nosotros ponemos este coágulo que se obtiene de la misma sangre del paciente, y es un concentrado que va a tener mucha cantidad de plaquetas. Es un coágulo de fibrina que va a tener mucha cantidad de plaquetas, y el que sea fibrina va a permitir que estas plaquetas estén mucho más tiempo liberando factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento van a fomentar que haya una buena cicatrización del hueso, que no se forme la cavitación, y además aporta glóbulos blancos que van a combatir los restos de microorganismos que puedan haber quedado en esa cavidad ósea. Además que también aporta con células madre que se van a diferenciar y van a formar hueso nuevo, reduciendo al máximo la posibilidad de que se forme una cavitación después de haber hecho una extracción con este protocolo biológico, donde lo principal es que no usamos anestesia, usamos anestesia sin vasoconstrictor, y en el caso de que haya que utilizar vasoconstrictor, usamos con una proporción muy baja de vasoconstrictor para evitar que se forme la cavitación. Se hace esta limpieza que dijo el doctor y se pone esta fibrina rica en plaquetas. Eso es lo más importante. El resto son coadyuvantes. Pero yo diría algo mucho más importante para los pacientes que nos están escuchando y lo que han hecho la pregunta en relación a esto de las cavitaciones y la preocupación de no contar con este informe de segunda opinión. A nosotros como Calevi, reitero, no nos preocupa, porque nuestros cirujanos pueden navegar dentro del combing y detectar estas cavitaciones. Pero hay otra cosa muy importante. El tratamiento de la cavitación no significa que un paciente venga con el informe de segunda opinión y mire, me llegó este informe y aquí me dice que tengo esto, eso y aquello. Y la verdad es que si uno, sin criterio biológico, médico, de medicina de longevidad, comienza a
seguir la receta que me están diciendo así, la verdad que vamos a finalmente a dejar completamente apolillado el maxilar, porque vamos a empezar a perforar todas las cavitaciones sin pensar, y resulta que primero nosotros tenemos que hacer una rehabilitación inmunometabólica, que dependiendo de las características del paciente, nosotros vamos entonces a determinar, ok, ahora que estás más rehabilitado inmunometabólicamente, quizás recién ahí vamos a hacer el combing. Porque lo más probable es que con esa rehabilitación inmunometabólica, si tenías 20 cavitaciones de este tamaño, con la rehabilitación inmunometabólica quizás te bajen a 10 y que sean más chicas. Entonces, tu cuerpo va a estar en mejores condiciones finalmente, bueno, de operar las que quedan y que valga la pena. Porque una cosa que estas cavitaciones, si se operan en un paciente que no está rehabilitado desde el punto de vista inmunometabólico, van a recidivar, es decir, van a volver. ¿Y cómo lo voy a saber? Bueno, a los 6 meses en que hago una nueva tomografía. ¿Y quién hace una segunda tomografía con informe de segunda opinión combing después de haber hecho una cavitación? Y estamos hablando 6 meses de que el hueso recién se va a poder ver en la tomografía sano, siempre y cuando el paciente tenga la insulina baja, tenga los triglicéridos bajos, tenga los anticuerpos de su enfermedad controlado, tenga un buen funcionamiento de la tiroides y tenga las hormonas en buen estado. Porque si no tengo testosterona, tengo los estrógenos en el piso, tengo la progesterona en desequilibrio, no voy a tener un buen metabolismo óseo, sin mencionar la provisión adecuada de las vitaminas liposolubles. Si no tengo vitamina D, A y K2, en realidad esa cavitación va a regresar. Y yo lo he visto en radiografías de personas que se han hecho extracciones o se han tratado cavitaciones del punto de vista biológico y que haces la radiografía o la tomografía después de mucho tiempo y ahí está la cavitación. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Abrir de nuevo? O mejor será ir a la causa, a mejorar el terreno inmunometabólico y después entonces, ok, vamos a meternos con esas que sean las principales. Pero no podemos venir y como nos han llegado muchos pacientes diciendo, miren, hágame esto, eso y aquello porque esto es lo que sale en el informe. No, hay que tener un criterio. Es más, yo les pido a nuestros pacientes de odontología biológica que por favor no se hagan el combing, no se lo hagan. Ustedes vengan a la consulta con el doctor Vicente Sánchez, con la doctora Karen Gutiérrez, periodoncista, con mi persona, Cristian Uvilla, y nosotros le vamos a pedir el combing. Y nosotros le vamos a pedir en qué momento vamos a pedir el informe de segunda opinión al doctor Itriago, que tanta ayuda nos hace, pero en caso de que no tengamos el informe de segunda opinión del doctor Itriago, nuestros cirujanos van a navegar dentro del combing y van a poder determinar la urgencia o no de operar esa cavitación. Pero antes de operar una cavitación, tenemos que restaurar la salud inmunometabólica del paciente. Y eso es tremendamente importante y por eso nosotros pedimos exámenes. Espero no haberme alargado, pero creo que era importante también explicarlo porque es un pan nuestro de todos los días. No, excelente explicación, doctor Uvilla, porque es eso, o sea, se nos olvida que el cuerpo tiene una capacidad de autorrepararse, el cuerpo tiene un sistema inmunológico, el cuerpo tiene una cantidad de rutas metabólicas que si tú le das las herramientas, por supuesto que de alguna manera ya de por sí la naturaleza evolutiva va a permitir que, tal como tú decías, en vez de ser un volumen mayor de esa cavidad, o a lo mejor va a ser una cavidad donde es muy distinto un paciente que viene con una diabetes o con resistencia a la insulina o comiendo azúcar y carbohidratos y frutas tropicales todo el año que no corresponde o que no respeta los ciclos circadianos y por algo estamos usando a esta altura de la noche este tipo de lente, porque sabemos que la luminosidad azul actúa como si fuera un carbohidrato y si no tengo idea cómo tiene la vitamina D ese paciente y no conozco la vitamina K2 o vitaminas liposolubles para darle las herramientas, por supuesto que al final nos quedamos todos sin ningún diente y usemos una prótesis completa arriba, una abajo y nos acabamos el problema y evitamos, ¿no es cierto?, la amalgama y evitamos tratamiento conducto y de esa manera casi automáticamente me evito un Alzheimer y me evito un cáncer. Es decir, la biología no es blanco y negro, es todo mucho más complejo y ahí es donde viene esta preciosura de historia que ustedes están haciendo de poder identificar
qué paciente tengo detrás de una cavitación, qué paciente hay detrás de una amalgama, y a veces la cavitación y la amalgama pasa, no es que sea menos relevante, pero posiblemente pasa a un segundo plano dependiendo de la enfermedad de base, dependiendo del estrés. Porque si yo como estrés voy y le digo, esto es lo que hay que hacer, y estoy tremendamente preocupado y no duermo en la noche porque me dieron una segunda opinión que a lo mejor ni siquiera me dolía, pero ahora creé un problema mucho mayor del que tenía, y ese cortisol te bajó la DEA, te bajó la testosterona, te aumentó la insulina. Es decir, en vez de estar haciendo un bien a las personas, podemos provocar una sobrediagnóstico o un sobrepreocupación, y por eso es lo importante que pase por profesionales que entiendan y que le pongan paños fríos a veces a ese nivel de angustia, porque no, yo soy médico, pero no soy odontólogo, y si alguien me dice tienes una bomba de tiempo y si no te la tratas de aquí a 5 años va a desarrollar un Alzheimer, claro que me saco todos los dientes y prefiero una prótesis completa arriba y una abajo, y no es la solución. Así que ahí es la tarea de seguir educando, pero educando con el concepto de integración y educando de alguna manera a aquellos pacientes que no se desesperen, y para eso están especialistas con la visión de integridad. No sé si nos queda tiempo, pero lo último que me llega es, dice, ¿qué sucede cuando se retrae la encía después de una extracción de un molar? Bueno, depende, en realidad cuando te hacen cuando pierdes un diente, en realidad, y depende de cómo haya sido esa extracción, si fue una extracción además muy traumática, lo más probable es que se pierda la encía de los dientes vecinos. Por eso es que también dentro del protocolo de la extracción biológica tratamos de que sea una extracción lo menos traumática, la menos traumática posible, para que el diente vecino tenga las menores secuelas posibles. Ahora, evidentemente, si nosotros no ponemos un diente de reemplazo, que en este caso sería el implante, lo más probable es que se siga perdiendo la encía vecina del diente que está al lado de ese sitio de extracción, y llega un momento en que se estabiliza. Va a depender, o sea, por eso es que el manejo tiene que ser integral. Muchas veces se hace una extracción de un diente, un tercer molar, puede quedar una cavitación, como explicaba el doctor Vicente Sánchez, pero también puede quedar una lesión de la encía, que nosotros llamamos periodontitis, y que en algún vivo podría ser que hablemos de esto o ya hayamos hablado, y por eso es que es tremendamente importante que nosotros, además, después de las extracciones, hagamos un seguimiento de ese paciente desde el punto de vista periodontal, del punto de vista de rehabilitador, para poder controlar la evolución del sitio vecino a la extracción en el fondo. Excelente, por eso ahí, para poder ver. Bueno, ahí nos estaban apoyando, ¿no es cierto?, que este término nuevo, que tenemos que no sobrecargar más allá del paciente lo que tiene. Por supuesto que tenemos que actuar objetivamente, y si encontramos algo hay que prevenir, prevenir antes de curar, pero todo en su medida y siempre con esta visión integral. Ir, ¿no es cierto?, de pronto a hacer a lo mejor una segunda, puede que esté pecando porque no conozco, pero una segunda y tercera opinión, y veo que ese paciente me viene tomando alcohol, viene comiendo gluten, viene comiendo azúcar, no duerme, y digo, bueno, antes de una segunda opinión, déjame el gluten, déjame la leche, déjame el procesado, come comida de verdad, no le tengas miedo a la carne, aliméntate de proteína, sabemos la importancia de las grasas, bajamos la insulina. Entonces, si eso no cambia, ¿no es cierto?, ¿qué saco yo con ir a diagnósticos tan tremendamente sofisticados si al final el organismo va a responder inadecuadamente por un lado o por otro? Así que excelente este concepto de integración. Ya estamos en la hora, siguen más preguntas, así que van a quedar invitados para próximos vivos, y como estamos entrando ya en la hora de término, me gustaría que se despida primero el doctor Vicente con algún mensaje para el público en el que nos está escuchando, algunos colegas o pacientes, y posteriormente el doctor Uvilla. Sí, muchas gracias, doctor Santana.
Gracias a todos los que se conectaron, a tantas preguntas. Veo muchos comentarios súper entusiastas y eso a nosotros a la vez a nosotros nos anima mucho. Yo diría que hoy en día hay mucha información en las redes sociales, muchísima. Y hoy, el mundo, los pacientes, las personas fuera del área de la salud están manejando conceptos que antiguamente no se manejaban en lo cotidiano, o sea, las endodoncias y las cavitaciones y las infecciones ocultas, el CONVIM y finalmente todas estas cosas son conceptos que sí queremos traerlos hoy en día a la aplicación real y ayudar en lo que es este concepto de la rehabilitación inmunometabólica, pero por favor, una muy buena herramienta mal utilizada puede traer consecuencias negativas. Y en ese sentido, confíen en el médico del área integrativa, confíen en nosotros, odontólogos biológicos. Nosotros sabemos en qué momento indicar cada cosa. Llegar con una batería de exámenes ya hecha muchas veces nos va a dar información falsa que no se va a poder utilizar en ese contexto. Entonces, primero, asesórense bien con un especialista formado en la odontología biológica y en la medicina integrativa y luego sigan esas indicaciones primero. Tener a ese especialista de cabecera, eso es lo que realmente necesitan. El resto es confiar en esa persona. ¿Okay? Muchas gracias, doctor Vicente. Doctor Uvilla. Bueno, agradecer mucho a nuestro público que se ha venido reuniendo a este vivo. Sé que muchos lo van a seguir viendo por el canal de YouTube. Cada vez están aumentando más los suscriptores y llegan mensajes internos de agradecimiento. En realidad, les agradecemos la confianza y nosotros como odontólogos biológicos tenemos la fortuna de trabajar en un equipo médico integral. Nosotros nos dedicamos a nuestras competencias de odontología biológica, pero también contamos con médicos como el doctor Fernando Santana, la doctora Angeli Hernández y nutricionistas que entienden este concepto integral de la odontología biológica, porque al final el cuerpo es uno solo. Y tengo la dicha de poder trabajar en conjunto con ellos. Y como en la certificación de odontología biológica, y muchos odontólogos biológicos de Europa y Estados Unidos lo dicen, muchas veces el paciente tiene que pasar por esta rehabilitación inmunometabólica antes de siquiera tocarle un diente o hacerle una cirugía. Y ya solamente con esta rehabilitación inmunometabólica va a mejorar muchos de los síntomas y va a estar en mejores condiciones para soportar el estrés de lo que haya que hacer si es que queda algo por hacer. Entonces, pero es importante el diagnóstico odontológico correcto y la orientación en el estilo de vida. Y justamente para evitar todos estos males que puede haber, no tienes por qué gastar en tantísimos suplementos. Sí, vamos a suplementar y una buena alimentación, pero llega un minuto en que muchas veces nos toca hacer limpieza de suplementos y empezar a priorizar qué suplementos hay que tomar, qué alimentos hay que tomar, y eso lo hacemos en conjunto con la ayuda del médico, nutricionista y odontólogos biológicos. Así que les dejo ese mensaje. No tomen decisiones sin antes consultar con personas que sepan, tengan entrenamiento y los puedan orientar. No hay que tomar todos los suplementos, no hay que hacerse todos los procedimientos, no hay que tomarse todas las tomografías. No, primero hagamos una historia clínica como corresponde, porque la clínica es la soberana. Gracias. Bueno, muchas gracias. Así que ya nos estamos despidiendo y agradezco también a cada uno del público que hasta ahora está muy entusiasmado y quedan cordialmente invitados que podemos hacer un próximo vivo de seguir educando en salud y los desafíos que el próximo año Calevit quiere un proyecto de educar en presencia a pacientes, enseñarles a comer, enseñarles a cocinar y espero que sí se concrete jornadas de salud evolutiva, donde la odontología tiene un lugar primordial, porque ya sabemos que la mayoría o casi todas las patologías comienzan desde lo que tú te echas a la boca. Y esa boca tiene que estar sana y esa boca tiene que estar apta para poder recibir alimentos reales, alimentos enteros y todas aquellas vitaminas que nos hacen falta. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes y ya nos estamos despidiendo. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao, Vicente. Chao. Chao, gracias. Gracias por todo.